Ser feliz a veces no es fácil, que nos lo digan a nosotros. En el ranking de países con la población más feliz, España no entra en el top 10, ni tampoco en el top 20. Tenemos que irnos hasta la posición 24 de un listado que lideran Finlandia, Islandia y Dinamarca. Si ponemos la lupa en España, las comunidades más sonrientes son Baleares, Navarra y País Vasco, lejos de Andalucía, Castilla y León o Galicia. ¿Y Aragón? Pues en la segunda mitad del ranking, concretamente en la 10ª posición. La pandemia puede complicar estos datos. De hecho, el Colegio Profesional de Psicología de Aragón recibió más de 1.400 llamadas buscando asistencia psicológica durante el primer mes de confinamiento. Por suerte, eso sí, existen profesionales y métodos con los que recuperar la esperanza y las sonrisas. Patricia, tú eres coach emocional. ¿Qué es esto exactamente? ¿Qué es? ¿Qué diferencias hay con un psicólogo? Bueno, yo precisamente trabajo con la gestión de las emociones. Dónde estás en este momento, cómo te sientes, dónde quieres estar, qué quieres conseguir y cómo te quieres sentir. Es un trabajo como más inmediato, más a corto plazo y muy activo, ¿no? Venga, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora para que esto cambie? Con un psicólogo se va más un poco al origen del problema y es un proceso un poco más alargado en el tiempo. Aquí, en esta sala, recibimos un poco a los clientes y trabajamos o bien por pareja o bien a nivel individual. ¿Y los aragoneses, Patricia, son felices? ¿Qué problemas detectas tú que tienen? Bueno, somos felices, o más que la felicidad yo diría alegres, ¿vale? Nos gusta vivir bien. Entonces, sí que es verdad que me he encontrado que 6 de cada 10 consultas son por problemas de ruptura sentimental y sobre todo mucho, y a raíz también del COVID, por miedo a la soledad y por ansiedad. De hecho, hay un 65% de jóvenes que están viniendo también a consulta por problemas de ansiedad. El COVID ha cambiado nuestro estado de ánimo y supongo que también tu día a día de trabajo. No sé si ahora haces consultas online, por ejemplo. Bueno, de hecho ahora el 100% de las consultas son online. ¿Y quién son más felices, los hombres o las mujeres? Bueno, es verdad que a lo mejor las mujeres nos complicamos a veces un poquito más porque le damos más vueltas a las cosas, ¿no? Los hombres van un poco más en las sesiones, de hecho, que han subido también durante el confinamiento, van más a, bueno, ahora con esto, ¿qué hago? Una mujer se mete más en, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué puedo hacer? Necesito recuperar mi autoestima y trabajamos mucho el empoderamiento, ¿no? Como coach yo siempre recomiendo hacer 4 sesiones, más o menos en un mes o 2, para hacer ya un trabajo y que ellas ya empiecen a tener herramientas o dinámicas que le ayuden ya en el día a día. Y el precio de estas sesiones, perdona que te pregunte, pero seguro que en casa se lo están preguntando, ¿cuánto me costaría a mí ir a un coach emocional? Mira, es cierto que en otras ciudades tipo Madrid, Barcelona, las consultas son más caras. Aquí en Zaragoza ronda más o menos entre los 50 y 100 euros la hora. Patricia, muchísimas gracias por habernos explicado en qué consiste el trabajo de un coach y muchas gracias sobre todo por hacer felices a los aragoneses. Bueno, sobre todo porque, fíjate, no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí la actitud de las cosas que nos pasan y yo creo que eso es vital. Isabel, aquí en la librería también tenéis recursos para que la gente pueda encontrar la estabilidad, incluso la felicidad, como son los libros de autoayuda, que por aquí los veo. En la librería siempre se encuentra la felicidad. Eso también es verdad. Y además contamos con una sección de autoayuda. La verdad es que al mes vienen a haber lanzamientos nuevos, entre 20 y 30 títulos de este tipo de libros. Y en general, en toda nuestra librería, estos supondrán un 10 o un 15% de los títulos que contamos. Veo que tenéis por aquí una sección específica de felicidad. Dentro de toda la autoayuda hay temáticas muy diferentes, ¿no? Pues puede ser, por ejemplo, la felicidad, o dejar de fumar, o superar un duelo, o una depresión, pero casi todos los que más se venden son los que van destinados en general al optimismo, a la motivación, ¿no? Casualmente, en el de Top 10, siempre, durante todo el año, de los libros de no ficción más vendidos, siempre hay 1 o 2 de libros de autoayuda. Ahora mismo, ¿cuáles son los que están destacando? Pues en este momento uno de los más vendidos es el de Paz Padilla o el último lanzamiento de Javier Urra, que es de Fortalece tu carácter, que fue el primer defensor del menor en España. ¿Qué tipo de gente compra estos libros? El cliente es variado, la verdad es que tiene una edad en torno entre 20 y 50 años, tanto hombres como mujeres. Lo que buscan es eso, herramientas para superar momentos difíciles. Muchísimas gracias por habernos demostrado que la felicidad para mucha gente también se encuentra en los libros. Muchas gracias a vosotros, un placer y mucha felicidad. Mucha felicidad, que tengas un buen día. Hasta luego.
Estamos en una auténtica fábrica de felicidad. Son 1.600 metros de camas elásticas donde no solo vienen menores de edad, Laima, aquí también hay adultos. Correcto. Disponemos dos zonas, que es la principal en la que estamos ahora, que es para los niños a partir de 6 años en adelante. No hay límite de edad. Ah, eso es bueno. No hay límite de edad y vienen bastantes adultos. De 10 personas, pues son 2, 3 de ellos son adultos. Por ejemplo, son despedidas, que celebra cumpleaños, eventos de empresas. Febrero, marzo, abril, había de 1.300, 1.500 personas al mes. ¿Qué es lo que os dicen vuestros usuarios? ¿Qué es lo que les aportan estas camas elásticas? ¿Sabes lo que dice? Ah, que esto es para los adultos también. Claro, eso es una maravilla. Se sorprende, sí, se sorprende, pero se lo está pasando genial. Y Laima, vosotros los trabajadores de este centro, que supongo que sois los que más usáis la actividad, ¿tú eres más feliz desde que trabajas aquí? ¿Este Hombre, sitio sí. reparte felicidad o no? Sí, sí. Estoy entre siempre gente contenta, feliz, buen ambiente, música. O sea que aquí nos pasamos bien. Pues Laima, nosotros ahora que estamos aquí ya nos hemos quitado los zapatos, así que no nos vamos a ir sin probar esta felicidad en forma de cama elástica. Muchísimas gracias por la explicación y gracias por montarlo. Pero tú conmigo, va, ven. Clap along if you feel like that's what you want.